Muy bien. Nada más esperamos, doctor Sergio, que ahorita nos dé la indicación. Parece que estamos en línea, pero el ingeniero todavía no me da la Perfecto. salida. Ocho en punto. Listo. Iniciamos, doctor. Muy buenas noches, tardes para muchos de ustedes, para algunos lugares de la República Mexicana. Reciban un saludo a nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, la FEMECOT, y con un gusto de estar con todos ustedes nuevamente en toda la República Mexicana y más allá de estos lugares. Saludo con mucho gusto a otros países, Sudamérica, Europa, Asia, Estados Unidos, en todo el mundo que nos están siguiendo seguramente con esa transmisión, como hemos visto en otros webinars. Realmente es un honor para nosotros estar nuevamente con ustedes con este interesante tema, que es nuestro quinto webinar FEMECOT, ahora con un tema, una patología muy frecuente, el estado del arte en fracturas del radio distal. Una patología muy frecuente en nuestro medio, que cada vez lo encontramos más, y es un reto de cómo tratarla actualmente, qué tenemos en la actualidad, qué mecanismos tenemos para poderlo tratar y dejar menos lesiones, secuelas o dolores post-fracturas. Agradezco mucho a todos los panelistas que están con nosotros. Realmente es un gran nivel académico que están con nosotros de diferentes países. Les agradezco mucho a nombre de la Federación. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida y dejo en manos del doctor Leonardo López Almejo. Leonardo, buenas noches, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor Sergio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Los saludo con gusto. También reciban un cordial saludo de parte del Comité Científico de la Federación. Es para nosotros un placer y un honor poder presentar este tema sobre fracturas de radio distal. Tengo el gusto de compartir este tema con varios compañeros, varios panelistas de diferentes países que nos honran con su participación. Sin más, también dejamos la coordinación al doctor Luis Sánchez, quien es el encargado del capítulo de mano de la Federación y del Comité Científico. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. Hola, Leonardo. Hola, Leonardo. Muchas gracias. Doctor Quintero, igualmente muchas gracias. Pues ya listos todos para empezar el quinto webinar, el webinar de cirugía de mano, encargado en esta ocasión para las fracturas de radio distal, tema aún controversial, pero muy bonito y que ha cambiado poco a poco con el tiempo. Me permito saludar a los panelistas y presentárselos a ustedes. La doctora Fernanda Espinosa de los Monteros, desde Guadalajara. Hola, Fer. El doctor Pablo Zancoli, desde Argentina, nos acompaña. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Leo, ya nos habíamos presentado. El doctor Guillermo Belushi, de Argentina también. Buenas noches, Guillermo. Emanuel Ruiz, desde Monterrey. Manolo, buenas noches. El doctor René Barraza, de Saltillo. René.
de España o en algún lugar por allá en sus vacaciones. Y sin más, pues empezar con nuestro webinar. El seguimiento será, vamos todos los panelistas y se podrán alternar con alguna pregunta de todos nuestros seguidores del panel. Leo, no sé si nos puedes habilitar el sonido. Vamos a empezar con el tema de fisiología anatómica del radio, con el doctor René Humberto Barraza. René. Sí, buenas noches, gracias Luis. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto. Espero, me parece que ya estamos ahí. Muy bien. Bueno, vamos a entrar de lleno. Agradezco la invitación al comité académico. Doctor Sergio Quintero, muchas gracias por la organización de este tipo de eventos. Bueno, sin más preámbulos, bueno, sabemos que este tipo de problemas, las fracturas de radio distal, han sido tratadas pues históricamente por los ortopedistas de todos los tiempos, ¿no? Entonces, esta es una pequeña contribución que tratamos de ver en relación a la patología, visto desde un contexto anatómico, ¿no? La anatomía la tenemos muy bien conocida. Sabemos la muñeca está conformada por el radio, el cúbito y los huesitos del carpo. Y esta articulación es un complejo articular que está estabilizado por ligamentos tanto extrínsecos como intrínsecos, ¿no? Que la parte gruesa de la anatomía, pues bueno, no es el motivo. Vamos a meternos un poquito más a la cuestión anatómica fina, ¿no? Hablaremos un poquito acerca pues, de los contornos del radio, que esto también ya está muy bien conocido, tener en consideración, por ejemplo, las prominencias y los sitios de inserciones de los ligamentos, los trayectos tendinosos, porque esto nos van a afectar nuestros abordajes y nos van a afectar pues, el modo en el cual nosotros tratamos a nuestros pacientes. El contexto biomecánico nos habla acerca del modo en el cual nos fracturamos, ¿no? Pueden ser lesiones de alta intensidad, de baja intensidad, a edades diferentes, en situaciones biológicas distintas, hablando de un hueso de una calidad, pues, en un hueso inmaduro o en un hueso con una calidad ósea buena o un hueso osteoporótico en un paciente ya anciano. Y todas estas condiciones, pues, obviamente van a tener una situación de repercusión en el resultado de un tratamiento en el momento de una fractura. Al igual que también en la medición de estos resultados, no es lo mismo que hagamos un grupo de estudio y tratemos de analizar estos grupos de manera homogénea. Entonces los resultados regularmente son poco, digámoslo, reproducibles, ¿no? En esta charla nos vamos a centrar más bien en lo que corresponde a la microarquitectura del radio distal, para poder a través de este enfoque conocer un poquito y entender un poquito mejor la mecánica propia de nuestra muñeca y cómo es que esta falla al momento de fracturarse. Dentro de los conceptos anatómicos también son importantes reconocer las condiciones de las inserciones ligamentarias porque pues estas son estructuras que nos sirven para propagar o limitar los trazos de fractura al momento de estar ocurriendo una fractura. Esto también corresponde al analizar la forma en la cual se recibe el impacto y la posición en la cual se encuentra la muñeca al momento de recibir el golpe y pues las condiciones que nos van a ir deformando. Desde pues prácticamente 1970 Singh describió la trabeculación del fémur y con esto hemos podido reconocer y analizar de manera muy efectiva las fracturas. Y hoy por hoy la mayoría de los estudios microanatómicos nos ayudan a explicarnos mucho la mecánica de cómo funciona una articulación, un hueso. Y pues bueno, la muñeca, hablando específicamente del radio, vamos a determinar que tenemos varios segmentos en la microarquitectura, ¿no? Vamos a empezar de la parte más superficial en el radio, que es propiamente el hueso subcondral. El cartílago del radio distal corresponde a una capita de cartílago articular de alrededor de 2 milímetros y debajo de ella hay un hueso, una trabeculación ósea. Básicamente el hueso es
corresponde integrado en esta región, corresponde a láminas que son paralelas al trayecto de la superficie del hueso subcondral, que eventualmente estas están interconectadas a través de un trabeculado vertical que le llaman struts o barras, que son algo similar a las vigas de IPR, que los herreros conocen como las barras en perfil de tipo de I, y al unirse esta configuración de barras longitudinales con las barras verticales, se conforma un espacio, una especie de burbujita, esta burbuja de espacio rellenada, pues obviamente por vasos sanguíneos, ¿sí? Y al ver esta microestructura unida una con otra, se genera una especie de un panel como si fuera en un panal de abejas, ¿no? Entendamos que el cartílago articular soportado por esta estructura del hueso subcondral corresponde a una función muy parecida como si fuera una muelle de un camión, en la cual tolera muy bien las cargas de compresión, ¿ok? Tenemos que a partir de este trabeculado, que es paralelo a la superficie articular, tenemos columnas que son un trabeculado de dirección vertical, la cual hay dos condensaciones principales, las de la región palmar, que corresponden propiamente al labio anterior del radio, cargado hacia la zona donde se desliza el semilunar sobre la superficie de la fosita semilunar del radio, en la cual esta es una trabeculación muy densa. Como podemos ver en esta imagen, las columnas están muy conglomeradas. En cambio, en la parte dorsal es menos la condensación, y por esto al momento de fallar en una fractura de muñeca regularmente la mayor parte de la condilución la vemos en el aspecto posterior. Cuando nosotros analizamos la distribución de estas líneas o estas trabeculaciones verticales que se dirigen propiamente hacia la cortical palmar y dorsal de la diáfisis, pues vamos a asemejar esto como si se tratara de una columna gótica de las catedrales, ¿no? Y ya cuando este segmento se transfiere propiamente hacia la diáfisis, el trabeculado se convierte en un trabeculado anular, ¿no? Y este trabeculado, pues propiamente se nos asemeja al fuselaje de un avión visto desde dentro, ¿no? Entonces, al ver mecánicamente hablando todas estas estructuras unidas, nuestra muñeca podría asemejarse a la función de un concepto, de un arco de puente, en el cual tenemos la superficie o el deck que corresponde al hueso subcondral, los puntales verticales que corresponden al trabeculado que se orienta en la región metafisiaria, y propiamente un arco que corresponde al arco gótico o al trabeculado arqueado, que va y se sustenta sobre el cimiento, que sería en este caso la diáfisis, ¿no? Y desde esta arista podemos entender más o menos cómo el hueso corresponde a soportar cargas de manera en compresión. En contraste con los complejos ligamentarios, en los cuales tenemos complejos ligamentarios radiocarpianos e intercarpianos, en los cuales los radiocarpianos van a dar una capacidad de sustentar fuerza, sobre todo en tracción, a diferencia del hueso, que nos da resistencia en compresión. Cuando analizamos las zonas de inserción, evaluaremos que prácticamente toda la circunferencia del radio está rodeada por este capuchón ligamentario, pero hay zonas donde no hay una conglomeración ligamentaria. Aquí en este dibujito podemos destacar las zonas 6, 2 y 10, que son las zonas donde regularmente los esfuerzos de carga se distribuyen. De algún modo, la fractura, al ocurrir, respeta las inserciones ligamentarias que ocurren propiamente en los intervalos entre los ligamentos, o se arranca propiamente el ligamento. Entonces, esto nos podría explicar un poquito acerca de la mecánica de cómo es que falla nuestra muñeca al momento de verse lastimada. Dentro de los complejos ligamentarios es muy importante destacar la importancia del fibrocartílago triangular en la condición de mantener tanto la estabilidad de la articulación radiocubital como también de la cúbito-carpiana, ¿sí? Con todos los componentes que tiene, y obviamente tener siempre en consideración las condiciones vasculares, saber que es un menisco muy similar que en la rodilla,
que este menisco es un menisco avascular, que solamente hay circulación en la periferia, y esto nos puede también explicar muchas condiciones de por qué una lesión del fibrocartílago no funciona. Dentro de los ligamentos, en un estudio llevado a cabo por el doctor Alex Luke, ellos determinaron que existe una serie de micromecanorreceptores dentro de los complejos ligamentarios, que esto ayuda a mantener la estabilidad de los complejos ligamentarios aún en rupturas ligamentarias. Pero cuando tenemos una fractura, estos complejos mecanorreceptores ayudan eventualmente para la rehabilitación. ¿De qué manera? Pues formándose un poquito más en el momento de la rehabilitación. Entonces, conocer que estas estructuras ligamentarias no son meros cinchos ligamentarios que mantienen ahí, sino son estructuras inteligentes con estos mecanorreceptores que nos ayudan a propiciar una estabilidad a pesar a veces de que haya ciertas rupturas en los complejos ligamentarios. ¿Ok? Dentro de los factores deformantes hay que tener siempre en consideración estructuras, sobre todo, por ejemplo, como sería la inserción del brachioradialis, que esta estructura tiende a desplazar la fractura regularmente hacia dorsal y hacia radial. Entonces, a veces es necesario hacer la liberación del mismo, tanto para facilitar la reducción en ocasiones, como también para evitar que nos llegue a desplazar una fractura que nosotros en algún momento logramos corregir. Con lo cual hay algunos estudios como el del doctor Tirrell, donde determinan que la liberación de este grupo muscular, perdón, puede disminuir el nivel de torque que genera el nivel de deformación que puede generar sobre un hueso que ya está facilitado en una ruptura. Dentro de las teorías de mecánicas, pues está la muy conocida teoría de Ricci y Regazzoni, donde se manejan las teorías de las columnas, tanto radial como la columna intermedia como la columna cubital, pero esta básicamente nos habla meramente de una descripción en base a las lesiones donde se orientan. En cambio, en un estudio de Bain, recientemente publicado en el 2017, él determina que las lesiones se generan dependiendo de la orientación que tiene nuestro carpo al momento de recibir el impacto, en el cual si estamos radializada la muñeca, el escafoides puede fracturar la superficie estiloidea. Si está cubitalizada la muñeca, el semilunar puede generar una fractura sobre la carita articular del apósito semilunar, y en este caso pueden generar fracturas en ambos sitios cuando se golpea de manera uniforme en una posición neutra. Y esto podría explicar mucho acerca de cómo es que se dan las fracturas sobre la carilla articular. Bain generó un sistema de clasificación que nos ayuda también a comprender la patobiomecánica de este tipo de fracturas, considerando también el concepto de rupturas ligamentarias asociadas a la fractura articular. Él menciona que por arriba del 40-60% de los casos, si hay alguna fractura articular, podríamos encontrar ya sea una lesión escapo-semilunar, una lesión del fibrocartílago triangular, etc. Entonces, tener siempre en consideración esto. Dentro de las fracturas, mecánicamente hablando, tanto la fractura del margen volar como las fracturas tipo die punch son importantes reconocer, hablando de los complejos ligamentarios y hablando de cómo es que se mantienen preservadas las inserciones en una fractura articular. Las capacidades de hacer una reducción a través de ligamentotaxia es muy sencillo y es muy simple y es muy fácil lograrlo, y mantener una reducción a través de la ligamentotaxia es posible, excepto en estos dos variantes de fracturas que siempre hay que tener en consideración, ¿no? Que cuando se ven vulneradas las porciones de inserción ligamentaria, la inestabilidad se puede hacer patente, y a pesar de que logremos una adecuada corrección de estas fracturas, la luxación del segmento radiocarpiano se puede observar. Para esto se han hecho un montón de implantes que se están acercando cada vez más a esta zona para tratar de evitar este tipo de fenómenos. Aún seguimos en la búsqueda del implante perfecto, ¿no? Entonces, en conclusión, y tratando de darle un poquito de velocidad a esto,
pues debemos de reconocer que la patobiomecánica, a la luz de la anatomía y la mecánica normal, nos va a ayudar para poder comprender los esquemas de tratamiento más efectivos para este tipo de fracturas. Hasta aquí mi contribución. Muchas gracias a todos. René, muchas gracias. Hermosas imágenes, muy bonita plática. Vamos a continuar porque estamos muy apretados en tiempo. Si puedes dejar de compartir tu pantalla, René. Abajo. Gracias. Continuamos con la doctora Espinosa. Fernanda, tienes el tema de epidemiología y cambios metabólicos en la fractura de radio distal. Por favor, si podemos empezar. Hay que activarle el... Leo, ¿le puedes activar el sonido? Listo. Solo que René todavía tiene su pantalla. Así es. René. Abajo, dejar de compartir. No, hasta abajo. Listo, yo creo que ya lo tienes listo. Y es que no me aparece el pedacito abajo, ¿eh? Mueve el mouse, Fer, en la parte de abajo. No me aparece nada, ¿eh? Bueno. Si no, no me aparece el pedacito donde dice. No. Vamos a ver en medio del tiempo, mientras la doctora Espinosa corrige ahí lo de su computadora, podemos seguir con la siguiente plática. ¿Te parece, Manuel? ¿Le das voz? Leo. Ah, ya me apareció. Listo. Claro. Ustedes digan. Ya me apareció, ¿eh? Ok. Perdón, es que no sé qué pasó, se estaba como trabado. Ay. Listo, sí se ve, ¿verdad? Excelente. Ok. Bueno. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Qué gusto compartir con ustedes. Me voy a ir un poquito más rapidito. Mi tema es algo cortito. Me toca hablar sobre epidemiología y cambios metabólicos en las fracturas de radio distal. Es importante recordar que la fractura de radio distal, pues es la fractura más frecuente de la extremidad superior, hasta en un 14%. Hay quienes mencionan incluso que hasta 16%, es una sexta parte de todas las urgencias que se presentan pues, en las salas de los hospitales. Y en cuanto a las fracturas de todo el esqueleto, también tienen un alto porcentaje. Y lo importante también de saber es que hasta 30-35% de estas fracturas, si no son tratadas de manera adecuada, pueden presentar complicaciones. Las fracturas de radio distal tienen una distribución bimodal, o sea, ¿qué quiere decir? Que en los pacientes jóvenes generalmente es secundaria a un traumatismo de alta energía y se asocia en muchas ocasiones a lesiones agregadas, y en los ancianos es secundaria a baja energía. En este artículo publicado en el 2012, pues menciona precisamente esto, en el que comentan que los casos más comunes pues siempre van a ser mujeres y pacientes de edad por después de los 50 años. Hay múltiples revisiones, incluso hay en este artículo, que es un sumario de estudios epidemiológicos, mencionan que igual en todo se encontró como un denominador que los pacientes que tenían más prevalencia de este tipo de fracturas siempre eran mayores de 50 años y que obviamente era mucho mayor en pacientes que fueran mujeres, ¿no? Este otro artículo ya que se publicó en el 2013 habla también acerca de una revisión epidemiológica, ya que decían que en la mayoría de los estudios que había no incluían la parte asiática para decir qué prevalencia tenían. Sin embargo, bueno, pues ellos encontraron exactamente los mismos resultados, que eran sumamente similares a los de otras partes del mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro país?
a mí realmente me costó mucho trabajo encontrar una estadística, una epidemiología o algún artículo que mencionara exactamente de cuánto se trata. Digo, yo creo que finalmente es algo parecido, pero bueno, de acuerdo a este reporte de la División de Información de la Salud, que se reportó en el 2005, bueno, pues dicen que entre las fracturas más comunes, pues aparte de la cadera, es la muñeca y que hubo un reporte de hasta 30,000 casos en ese año. ¿Qué factores pronósticos hay? Pues bueno, vamos a tener mucha influencia de la edad del paciente, como ya había dicho al inicio, el sexo. ¿Esto por qué? Porque en las pacientes que son femeninas por la menopausia y por factores biológicos y hormonales, tienen más grado de pérdida ósea, además de que la fuerza muscular o las actividades que realizan en su vida diaria pues van a provocar que haya un mayor grado de osteopenia, osteoporosis, aunado a los niveles bajos de vitamina D, a que pueden tener menor exposición solar y pues lo mismo, ¿no? En el caso de la menopausia. Este es un esquema en donde nos menciona igual lo mismo, ¿no? Que depende de los factores de riesgo, principalmente la edad, pues hay un incremento de la pérdida ósea y esto va a ocasionar una disminución que pues nos va a llevar a que el paciente tenga una fractura, secuela o consecuencia de un hueso de mala calidad, ¿no? Este artículo que se publicó en el 2012 también nos menciona que ellos hicieron una medición para ver qué tanto disminuía la densidad mineral o el diámetro del periósteo, etcétera. Y como conclusión llegaron a decir que la densidad mineral disminuye 5 años después de la menopausia. Quiere decir que se acelera y que por eso también las mujeres son mucho más propensas a presentar este tipo de fracturas por esta cuestión hormonal, ¿no? En este otro caso, o más bien este estudio, que fue un caso de sin controles, compararon en cuanto a hombres y mujeres. Decían que los factores de riesgo más comunes en el caso de las mujeres era, bueno, pues pacientes que tenían osteopenia, osteoporosis, tenía un valor significativo de acuerdo a los pacientes que ellos midieron. Decía que el riesgo aumentaba también si la paciente había tenido alguna otra fractura de baja energía anterior a eso, o sea que eso causaba mayor riesgo, y pues la menopausia, ¿no? Exactamente mayores de 45 años. En el caso de los hombres, la variable cambiaba un poquito porque decía también que se influía la osteopenia y la osteoporosis. Sin embargo, en este caso del sexo masculino, lo que sucedía era que influía también el índice de masa muscular o pacientes que tenían obesidad y que también tenían tabaquismo asociado. Entonces, ellos también concluyeron que a menor densidad mineral, pues había también mayor prevalencia de osteopenia y osteoporosis en el caso de los dos, de hombres y mujeres, ¿no? Solamente para recordar que el pico de masa ósea, en el caso de las mujeres y de los hombres, pues se alcanza a los 30 años, pero a partir de esta edad hay un proceso que ocasiona que haya una pérdida constante y esta va a ser más o menos entre 1 a 2% por año. Sin embargo, en el caso de nosotros las mujeres, después de la menopausia, se acelera de hasta 7% anual y por eso también tenemos muchísimo más riesgo de otras fracturas, ¿no? Ya casi para terminar, bueno, pues nada más es recordando, como también igual en este artículo que se ha publicado incluso en muchos estudios, pues que los cambios con la edad y con la estructura ósea y la densidad pues aún no son claros. Hay quienes mencionan múltiples factores como los que mencioné anteriormente. Dice que de acuerdo a la edad pues el área cortical va a disminuir y que las mujeres pues lo mismo, ¿no? Va a ser todavía menor. Pues como conclusión, pues epidemiológicamente las fracturas de radio distal son sumamente comunes, es algo que nosotros vemos en nuestra práctica diaria y metabólicamente siempre la mayor influencia va a ser en el caso de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Excelente y muy buen tiempo. Continuamos antes de cualquier pregunta. Con el tratamiento no quirúrgico de las fracturas de radio distal con el doctor Ruiz, desde Monterrey. Manuel. Hola, gracias. ¿Ya ven mi pantalla? Ya. Ok, muy bien. Muchas gracias a los organizadores, gracias Luis, gracias Leo y gracias a todos los compañeros, los colegas que están compartiendo sus conocimientos para toda la audiencia. Empezamos con platicando de qué manera se trata o cuáles las novedades del tratamiento no quirúrgico en las fracturas de radio distal. Sabemos que ya conociendo toda la biomecánica que nos acaban de explicar,
debemos de entender que no todas estas fracturas son operables, no todas las debemos de abrir y ponerles algún implante, sino que tenemos la ventaja de materiales para tratarlas en forma cerrada, y es las que vamos a explicar enseguida. Bueno, ¿cuándo debemos de tratar estas fracturas en forma no quirúrgica? Tenemos ya bien descritos los criterios de medición de ángulos y de medición de alturas radiales, de medición de variancia cubital, en donde cuando estos se exceden, ya sea en la presentación inicial o después de una reducción inicial también, pues hay que considerar el cambio del tratamiento conservador a quirúrgico. Pero mientras estas se mantengan dentro de estos límites, dentro de estos criterios, podemos ofrecer fácilmente un tratamiento cerrado o no quirúrgico. Son bien conocidas todas, las angulaciones dorsales y radiales excediendo de más de 15 grados o más de 20, las inclinaciones radiales y los escalones articulares. ¿Cuándo debemos hacer un TAC? Fuera de las proyecciones radiográficas estándar, AP lateral y algunas veces tomamos oblicuas, hay algunas ocasiones en cuando que pudiera ser que se excede alguno de los criterios para operar y no lo estamos viendo. Entonces, cuando sospechamos que en alguna ocasión o en alguna fractura tenemos algún escalón articular y no se ven las radiografías estándar, podemos hacernos valer de una tomografía. Hay otros criterios de estabilidad. Uno de los dos más usados son la ecuación de McQueen y los criterios de Lafontaine. En la primera es donde se toma en cuenta la edad, la condición dorsal, la varianza cubital, la independencia funcional basada en si el paciente puede hacer sus compras o no. Se meten estos datos en una ecuación y se saca el porcentaje o la probabilidad de desplazamiento en el tratamiento conservador. Y los criterios de Lafontaine, ya muy conocidos también por todos nosotros, la angulación dorsal de más de 20, la combinación de la cortical dorsal, fracturas intraarticulares en el espacio radiocarpal, fractura cubital asociada o edad mayor a 60. 3 o más de esos criterios nos hablan de una fractura que posiblemente caiga en la inestabilidad y tengamos que fijarla. Estos dos son altamente predictivos para el desplazamiento de la altura radial, la inclinación radial y la varianza, pero son pocos predictivos para la inclinación dorsal final. Aquí tenemos otro estudio que hizo Lamartine, en donde ellos hablan del enganchamiento de la cortical volar para determinar si le pueden ofrecer un tratamiento conservador o no. Ellos, después de hacer la reducción, valoran qué tan enganchado está la cortical dorsal, aparte de valorar todos los otros criterios de Lafontaine y de McQueen, ellos hacen su determinación basado en si esta cortical volar se mantiene estable o no. Recordando ciencias básicas de la ortopedia, la reducción y la colocación del molde en moldeo en 3 puntos, dejar libres los dedos para que el paciente continúe moviendo y no se haga una rigidez en las articulaciones metacarpofalángicas. Para cuando ya colocamos nuestro molde de yeso o de fibra de vidrio, el comportamiento debería de ser una revisión dentro de las 2 semanas radiográficamente y observar si está estable y reducida. Si es así, continuar con el manejo no quirúrgico. Y si esta fractura es desplazada en este espacio de 2 semanas, cuando aún todavía es reducible por maniobras externas, poder hacer una reducción nuevamente. Si esta nueva reducción es estable y se mantiene, continuar con el tratamiento conservador. Y si es inestable o no podemos llevar dentro de los criterios no quirúrgicos, pues convertirla a un tratamiento con cirugía y una fijación con placa o algún otro implante. Los cuidados del molde de yeso o fibra de vidrio son muy importantes para evitar complicaciones. Hay pacientes que les gusta decorarlos y hemos observado que cuando utilizan pinturas, por ejemplo en spray, el químico de la pintura puede atravesar todas las capas del yeso y causar lesiones dérmicas. El rascado, es importante educar al paciente que no debe introducir ningún objeto en su yeso o en su molde para evitar lesiones cutáneas. Es bien de suma importancia más bien cuidar la inflamación distal al yeso. Cuando colocamos este yeso muy apretado o cuando continúa la inflamación después de la colocación del mismo, puede causar complicaciones e incluso síndromes compartimentales si no tenemos cuidado.
¿Qué tenemos para hacer este tratamiento? Estamos hablando del estado del arte de las fracturas de radio distal, y también tenemos que mencionar que no en todos los hospitales está los mecanismos o la disponibilidad de dispositivos state of the art o estado del arte, así que tenemos todavía muchos centros que utilizan el yeso blanco, yeso Gibsona, con una capa de guata, de papel, de algodón. Sin embargo, estos siguen siendo tratamientos muy pesados, son frágiles, se fracturan si el paciente los golpea, es incómodo, es caliente, causan muchas complicaciones dérmicas o cutáneas. Y la otra generación es los moldes de fibra de vidrio, que bajan o aumentan más bien la satisfacción del paciente porque son más ligeros, despiden un poco más la humedad y son mayor tolerados por el paciente. En cuanto a lo más moderno, cuando estamos tratando a un paciente que va a estar expuesto a la humedad o que va a estar de vacaciones, o es un niño que se quiere seguir metiendo a las albercas, y podemos ofrecerle a este paciente nuevas modalidades con productos que están en el mercado, que son como el Delta Dry Soft Liner, que se pone debajo del yeso y puede ser mojado sin ningún problema. Puede el paciente secarlo muy fácilmente. Y también el otro es la almohadilla de Gore-Tex, que también tiene la misma funcionalidad. Muy bien. Dentro de nuestro armamento, aquí en Monterrey, tenemos excelentes ortesistas que nos han apoyado para hacer el tratamiento de las fracturas de radio distal en forma conservadora. Y ellas nos fabrican moldes de termoplástico para ajustarlas a una medida más individualizada de nuestro paciente, con mucho cuidado y mucha observación estrecha del paciente, tanto clínica como radiográficamente. Y estos son muy bien tolerados. La ventaja es que son modelables en cuanto baja la inflamación o en cuanto le molesta en algún punto al paciente, pueden ser remodelados enviando nuevamente al paciente al ortesista. Tenemos también dentro de nuestras posibilidades de tratamiento estas férulas, que a mí me gustan mucho utilizarlas, que son las férulas que se llaman Exos. Son férulas termoformables que vienen forradas por una tela sintética. La presentación viene en una bolsita, viene en una férula muy suave, se coloca en el paciente una vez que se ha tratado con calor, y después de esto se endurece y queda bastante justo al contour de nuestro paciente. La férula es resistente al agua, tiene un material suave, bastante tolerable para la piel, y es fácil de limpiar. Tiene pues muchos diseños que son útiles para cuando son los pacientes pediátricos, y también tenemos un sistema que se llama el sistema de BOA, que nos permite retirar esta férula y volverla a ajustar en el caso de que el paciente necesite hacer un ajuste de la férula. ¿Qué hay en cuanto a los moldes en tercera dimensión? Esto es lo más nuevo, lo que está en boga y lo que se está escuchando en los artículos también. Y bueno, hay quienes han publicado ya sus primeros resultados utilizando el moldeo en tercera dimensión para individualizar este tratamiento a cada uno de los pacientes, y lo que ellos refieren es que están pensando en esto ya que reduce las complicaciones cutáneas del tratamiento conservador, y que según sus resultados aumentó la satisfacción de los pacientes versus una fibra de vidrio. Sin embargo, solamente reportan 10 pacientes. Otra desventaja de los moldes en tercera dimensión es el alto costo y la baja disponibilidad. Estas son imágenes de los artículos que ellos nos presentan, donde inicialmente colocan la posición que ellos consideran más adecuada para hacer el molde impreso en tercera dimensión. Ellos usan un escáner basado en tomografía, y posteriormente imprimen también en una impresora en tercera dimensión en plástico su férula en dos partes, una volar y una dorsal. Ellos usan unas straps de velcro para permitirle a esta fractura, o a esta ortesis, ser ajustada en caso de que la inflamación baje. Nosotros tenemos disponibles en el norte del país
Davins Ortesis. Ellos nos han presentado últimamente el escaneo mediante un aparato portátil, una tablet, un iPad. Se escanea la muñeca del paciente en la posición en la que queremos hacer nuestra férula o nuestro yeso, llámese así a la ortesis más bien. Y también en una impresión de tercera dimensión nos hacen, usando esta aplicación en el iPad con esta lente tridimensional, terminan haciendo la impresión de la férula en tercera dimensión, en 2 partes, mismas que se unen con un sistema de cinchos. Desafortunadamente, estas férulas, una vez se hacen, ya no son moldeables. En caso de que baje la inflamación o queramos recolocar al paciente en una nueva posición, hay que hacer una nueva férula y hay que volver a pagarla. Es otra desventaja. No son remodelables y son muy costosas. Estas férulas aproximadamente cuestan $250 cada vez que se hace y se entrega después de 7 días. Como conclusiones, no todas las fracturas de radio distal son quirúrgicas. Tenemos que valorar los criterios quirúrgicos y de estabilidad para tomar esa decisión. Usar los materiales que tenemos disponibles en nuestro mercado y en nuestra localidad para tratar estas fracturas en forma conservadora. Educar al paciente en el cuidado de su yeso, de su molde. Y recuerden, revisión radiográfica cada 2 semanas para valorar desplazamientos de su fractura. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Interesantes opciones que hay ahora en el mercado para la inmovilización. Pues continuamos con Guillermo Fabián Belushi, desde Argentina. Nos va a dar el tema del enfoque actual sobre la fijación externa en estas fracturas. Adelante, Guillermo. No sé si problema para compartirla. ¿No le puedes dar voz a Guillermo? Guillermo, ¿puedes quitar el bloqueo de voz, por favor? ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Perfecto. Bien. ¿Ahora sí? ¿Se ve la presentación? No. Parece que está presentado. Yo creo que está arrancando, ¿eh? ¿Ahora sí? No. ¿Se compartió ahora? No. No, todavía no, Guillermo. Debe estar minimizada tu presentación. No, es que ya yo la veo en pantalla completa. Uy. A ver, volvamos a intentarlo. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto, bárbaro. Bien, bueno, buenas noches. Bueno, cuando... A ver, porque no me está corriendo a mí, ¿eh? Ahora sí. Bueno, cuando Leonardo me pidió que dé esta charla, en realidad yo me puse a pensar en qué situaciones especiales nosotros utilizamos los fijadores externos para tratamiento de las fracturas del extremo distal del radio. Y la realidad es que en nuestro servicio nosotros este método lo utilizamos en casos muy puntuales. Por ejemplo, en fracturas con mucha conminución, donde prácticamente es imposible realizar una estabilización con placas bloqueadas, o en aquellos pacientes que presentan una lesión importante de partes blandas, o en estos politraumatizados graves, utilizando el principio de control de daño. Yo creo que en la mayoría de los centros donde ustedes trabajan, estas son las indicaciones.
y esto se ha ido viendo debido a los avances tecnológicos que han tenido las placas bloqueadas. Cuando yo comencé mi formación ortopédica en la década del 90, los fijadores externos en mi país estaban en la cresta de la ola. Prácticamente en todas las fracturas, todos los pacientes llevaban su fijador externo. Y esto incluía también a las fracturas del extremo distal del radio. Pero haciendo un poco de memoria y viendo qué tratamientos teníamos en nuestro país en esa época para tratar este tipo de fracturas, veíamos que o teníamos el tratamiento incorrecto con una reducción totalmente antifisiológica, con una flexión extrema volar de la muñeca, con una desviación cubital que dejaba grandes rigideces a nivel de la muñeca y de los dedos, o podíamos hacer montajes con clavijas que se siguen utilizando con muy buenos resultados, pero en ciertos patrones de fracturas, o teníamos estas placas en T, que se usaban más que nada como soporte, dando muy malos resultados porque eran placas groseras con diámetro de tornillo de 3,5. Pero a la vez que se fueron conociendo los resultados del uso de los fijadores externos, que no eran del todo buenos, ya que había redesplazamiento de la fractura, rigidez, edema residual, se fue evolucionando el diseño de las placas volares hasta llegar a las de última generación, que son las que utilizamos actualmente. Por eso se fueron dejando de lado los fijadores externos por el uso de las placas bloqueadas. Por lo tanto, yo hice una búsqueda bibliográfica para ver qué es lo que se ha escrito actualmente con respecto a la utilización de los fijadores externos en el tratamiento de las fracturas del extremo distal del radio, y muchos de los trabajos hablan comparándolas con los métodos de fijación interna. Por ejemplo, Lee comenta en este trabajo que si uno quiere una función rápida, lo óptimo sería la fijación interna, pero a la larga ambos métodos de tratamiento dan iguales resultados. Las mismas conclusiones tienen estos trabajos de Navarro, de Ma, de Go, donde dicen que la fijación interna es superior durante los primeros 3 meses al fijador externo, pero que al año los resultados son similares con ambos métodos. Y Sabin, por ejemplo, extiende este seguimiento a 3 años en las fracturas inestables desplazadas a dorso. Sin embargo, también he encontrado estudios como estos dos metaanálisis, donde comparan también el uso de los fijadores externos con la fijación interna, y consideran que tanto en los resultados funcionales como en los resultados radiográficos, la fijación interna es superior al fijador externo. Entonces todavía no hay evidencia clara cuál es el mejor método, si el fijador externo, si la fijación interna, para fracturas similares. Tanto es así que, por ejemplo, muchos trabajos consideran que el fijador externo no es bueno para recuperar la inclinación volar del radio, pero sin embargo Taylor en el 2017 hace una evaluación cadavérica y considera que sí, el fijador externo se puede restaurar el volátil en la fractura del extremo distal de radio. Entonces creo, como para llevarnos algo de esta charla, enumerar alguna serie de consejos en la buena práctica en la de la utilización de los fijadores externos. En primer lugar, debemos pensar que el fijador debe colocarse en forma temprana. El fijador externo debe colocarse en lo posible dentro de las primeras 72 horas. Y esto tiene un porqué. Sabemos que la reducción de la fractura es a través del ligamento taxis, pero sin embargo hay fragmentos pequeños intraarticulares donde no hay insertos ligamentos, y sin embargo estos fragmentos quedan reducidos. Hay una teoría que dice que al traccionar a la muñeca disminuye la presión intraarticular, hay un efecto de succión, y eso es lo que acompaña a acomodar estos fragmentos articulares. Pero esto solamente se ve en fracturas recientes. Por eso que se hace hincapié de que si uno va a utilizar el fijador externo, lo debe realizar dentro de las primeras 72 horas.
También debemos tener en cuenta, en el momento de la colocación de los shunts, la protección de los elementos nobles, y esto se hace con una incisión en piel y evolucionando hasta el plano óseo, separando los tendones y los nervios que podemos encontrarnos para no lesionarlos. Debemos utilizar una técnica correcta, es decir, usar la broca correspondiente para cada shunt. Los shunts debemos colocarlos con la máxima separación que nos permite el brazo, porque de esa forma vamos a tener mejor estabilidad. Debe ser la toma del shunt en forma bicortical, y debemos tener presente que el cuerpo del tutor se debe colocar a una cierta distancia de la piel, pensando en el edema postquirúrgico que puede sufrir el paciente. También tenemos que tener presente que muchas veces la simple tracción no ayuda a reducir los fragmentos, entonces debemos utilizar clavijas adicionales, y está bien de utilizarlas cuando sea necesario, porque de esa forma se aumentaría la estabilización del montaje. Pensar también en la liberación del braquirradialis, en el momento que nosotros no podemos terminar de reducir ese macizo estiloideo, con una mínima incisión puede liberarse el braquirradialis, por más que vamos a colocar un tutor externo, como hacemos en las placas polares. Es muy importante la posición que va a tomar la muñeca. Cuando nosotros hacemos la reducción, generalmente se hace en flexión palmar y en desvío cubital, pero esa posición no tiene que ser una posición extrema. Y esa posición no debe superar las 3 semanas. A la tercera semana hay que desbloquear los cabezales, colocar en posición neutra la muñeca y disminuir de esa forma la tracción transarticular, permitiendo que con este gesto disminuir el riesgo de edema y rigidez de dedo. Y por último, algo muy importante es que es el cuidado de los shunts. Hay que instruir al paciente en la limpieza de los shunts, porque una de las complicaciones que tiene el fijador externo es la infección, y ya está demostrada que la infección es producto del mal cuidado y de la mala higiene de los shunts. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo. Excelente plática. A ver si la podemos parar. Gracias. Vamos a continuar. El tema que me toca a mí. A ver si se ve la pantalla. Listo, Luis. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de la fractura del radio distal. La osteosíntesis, ¿cuándo la uso? Me decía Leo. Pues hoy día está muy en boga utilizarla, casi todos les gusta hacer osteosíntesis. Soy muy partidario de ella, además de que nos quita todas esas complejidades de cuidar el fijador externo o el yeso, que siempre nos dará dolores de cabeza, incluso de estarlo fijando. Osteosíntesis. La osteosíntesis, así como lo decía, simplemente es la reducción y la fijación interna. Ya no necesitamos hablar de que reducción abierta o fijación interna de la fractura, y es mediante el uso de implantes que mantienen dicha reducción. Implantes para la fijación interna de fracturas de radio distal en los últimos, me atrevo a decir, 10 o 12 años, han salido casi 100. Todos tenemos nuestro preferido, todos hemos dejado de utilizar más de uno por complicaciones que hemos tenido, fallas de implantes, fallas de técnicas. Pero las indicaciones principales es una fractura inestable, que sea intraarticular, claro, que sea en un esqueleto maduro, un paciente de alta demanda. Hoy día no solamente los pacientes con osteoporosis, con osteopenia o deformidades importantes o desplazamientos importantes son los que requieren osteosíntesis. Los pacientes que tienen una alta demanda o requieren reiniciar sus actividades cotidianas pronto, también son candidatos al tratamiento con osteosíntesis. Y claro, las fracturas complejas, que son rearmables también. Yéndonos a los predictores de inestabilidad, como lo decía
cervical dorsal va a ser vencida en cualquier fijación. El acortamiento radial de 5 a 10 milímetros ya es un predictor de inestabilidad para tratamiento conservador, una angulación mayor a 20, una fractura intraarticular desplazada o que tenga cabalgamiento mayor a 2 milímetros o 1 de acaso, y una edad mayor a 60 años. Estas fracturas nos dan inestabilidad. Esta fractura, aunque es parcialmente intraarticular, en el momento en que la tratemos de mantener con inmovilización, vamos a perderla pronto. Las fracturas intraarticulares complejas nos piden, nos exigen la reducción anatómica de las mismas. Esto cuando todavía existía la pionera de las placas de estabilidad angular. Pacientes con alta demanda, esta es una fractura que muy probablemente la podríamos tratar perfectamente con una inmovilización, con un yeso, una fibra de vidrio, una manipulación muy ligera, pero pacientes que necesitan trabajar y ponerse activos inmediatamente, también es una opción la fijación interna. Cada vez más lo solicitan, cada vez más es necesario. Y las fracturas complejas y o compuestas. Tenemos fracturas que se acompañan de luxaciones, fracturas transescafoideas, que es necesaria la fijación, aunque sea un pequeño fragmento del radio, es necesaria la fijación y la reducción de las mismas. Y continuamos con las fracturas complejas, las que nos instan y nos lesionan la articulación, en el cual siempre va a desplazar esos fragmentos, la misma inercia de los músculos de la muñeca, requiriendo ocasionalmente estudios coadyuvantes para poderla reducir y planear adecuadamente. Y fracturas complejas que requieren hasta incluso dobles abordajes para poder reducir esos fragmentos y darle una mejor movilidad a nuestra muñeca. Pero por supuesto que están todavía los tratamientos antiguos con esas placas que eran con unos tornillos un poco grotescos, claro, con una calidad de hueso un poco mejor. Pacientes osteoporóticos, usar estas placas es un suicidio porque vamos a perder toda estabilidad en poco tiempo. Incluso las osteotomías, fracturas en jóvenes que nos piden alta demanda, placas yuxtaarticulares que también nos ayudan mucho para la reducción adecuada, aunque tienen sus problemas con la fricción tendinosa. O fracturas ya más complejas o que tienen extensiones a diáfisis, tenemos todas las variantes de fijación. La artroscopía, que ya hablará Pedro más adelante como un auxiliar. Y ya hablando de números, en un estudio que se realizó hace unos años en el instituto, recopilamos a 176 pacientes, claro, como decía Fernanda, más mujeres que hombres, por obvias razones, con fracturas inestables de radiodistal. La mayor parte eran intraarticulares, se clasificaron mediante AO, en una edad de promedio de 54 años, evaluación clínica radiológica, medición radiográfica, con sus arcos de movilidad y fuerza, valorando el dolor residual, la funcionalidad con la escala de Garland y Werle. Eran más mujeres. La gran mayoría de las fracturas estaban en el grupo de C1, 23C1 de AO, aunque estaban propiamente todas entre B y C. Ya en esta época empezábamos a hacer muchos más abordajes volares que dorsales. Y se consiguió una consolidación radiográfica aproximadamente a las 7.3 semanas, entre 6 y 10 semanas, con retorno a sus actividades laborales a las 10 semanas. Pero lo más importante, y creo yo lo ideal o lo que necesitamos con la osteosíntesis en las fracturas de radiodistal,
las actividades de la vida diaria en promedio a la tercera semana estaban realizándolas con un adecuado programa de rehabilitación. Un excelente resultado funcional, pero el grueso está en buenos resultados. 8 regulares y como todo podemos generar problemas si aplicamos mal una técnica o un implante con una ruptura de placa, dolor por irritación de los tendones que si no lo resolvemos en su momento podemos llegar a tener una ruptura. Y las complicaciones, claro, que no solamente son por la magnitud de la lesión que tiene nuestro paciente, sino como consecuencia de nuestras intervenciones, ya sea conservadora, fijación externa, fijación interna, aunado a una artroscopía. Yo creo que todos podemos tener complicaciones si no preparamos adecuadamente y estudiamos adecuadamente a nuestro paciente. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Seguimos con Pedro. Pedro, si puedes dejar de estar en silencio. Por ahí en tu pantalla. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Pedro. ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien. Bueno, Bien. pues antes de nada me gustaría dar las gracias a toda la Junta Directiva de FEMECOT, especialmente a su presidente, el doctor Sergio Quintero, y también al coordinador del comité científico, el doctor Leonardo López, por la amable invitación que aceptó con mucho gusto y estuvo un placer estar con ustedes. Y como complemento de la charla que da el doctor Sánchez, pues hablaré sobre fracturas del radio. Bueno, pues las principales ventajas teóricas son que permite ver la superficie articular y lesiones asociadas. Por otro, permite ayudar a reducción el escalón articular, como si algún tipo de articulación, que sabemos que es un iniciador de la rigidez, permite reducir los fragmentos y también tratar las lesiones asociadas. Con respecto a la reducción de los fragmentos, lo más importante es saber que aunque el tratamiento idóneo es la placa palmar de ángulo fijo, el abordaje palmar no permite ver la superficie articular, cosa que sí permitía los abordajes dorsales. Por tanto, con más intención, tenemos que tener algo que permita ver la articulación. Y está demostrado que la reducción de las fracturas interarticulares mejora cuando utilizamos la artroscopia. Por ejemplo, pues caso como el que se ve en la imagen, desde la propia artroscopia somos capaces de levantar fragmentos que estén hundidos para mejorar la superficie articular. O incluso, una vez hecho la reducción, si vemos que ha quedado demasiado levantado, pues podemos quitar los tornillos, bajar el fragmento y colocarlo en su lugar adecuado. Por otra parte, podemos asesorar la compresión de la fractura, como vemos en la imagen, y ver que quede perfectamente reducida. E incluso, como casos como esta fractura que ven ustedes en la imagen, en la que es una fractura prácticamente imposible de tratar desde fuera, pues como si fuera una fractura tibial, somos capaces de ir empujándola desde abajo y colocarla en su lugar adecuado. Y esto es la principal utilidad de la artroscopia para el manejo de los fragmentos. La segunda parte, lesiones asociadas. Bueno, pues obviamente, un momento, se me ha quedado bloqueado. Un segundo, que se me quedó bloqueado el ordenador. Voy a hacer de nuevo. Bien, con respecto a las lesiones asociadas, la más frecuente es la lesión del complejo fibrocartílago angular. Tenemos varias, una es el escafolunar, que no es frecuente, ¿vale? Y que incluso podría tratarse de una forma conservadora, pero usando una artroscopia podemos tratarlo durante la cirugía. Otra sería el lesión de fibrocartílago triangular, como comentábamos, que realmente no cumple los principios del complejo habitual, son más fracturas más o radiales o fracturas
periféricas o unión de las dos. De hecho, es muy importante tratarlos porque Tomilin enseñó que están muy frecuentemente asociadas y pueden ser causa de inestabilidad. Insisto, las más típicas son o lesiones radiales o lesiones foveales, o suma de las dos. O incluso este caso, por ejemplo, esa compleja que hay, una era la fractura, y tratada la fractura, lo que hacemos es hacer una sutura, utilizando en este caso una sutura para suturar el complejo categoría. Y como volver a competir sin ningún tipo de estabilidad. O fracturas complicadas como esta, con lesiones asociadas, en este caso una fractura de escafoides, todo tratado asistido por artroscopia. Imagen a los dorsos de la intervención. Ustedes saben, Tomilin Dao, pasó unos años, se desquitó de esa afirmación que había dicho y realmente decía que, bueno, que no eran tanto los pacientes que tenían inestabilidad después de la cirugía. Por tanto, ponía en duda el tratar ese complejo fibrocártico triangular como patrón de inestabilidad futura. Sin embargo, en nuestra experiencia, y como supongo en las suyas también, ¿cuántas veces hemos tenido un fragmento de estiloide cubital o un fibrocártico que no se ha tratado y hemos tenido pues, una inestabilidad después de tanta fractura? Y nos obliga a pues, hacer una reconstrucción asistida por artroscopia, como el caso presentado. Y ahora viene la pregunta, ¿hacerlo siempre o cuándo utilizamos este tipo de técnica, esta técnica social? Pues ahí tenemos todas las ventajas teóricas, pero para nosotros lo más importante es cuándo mover precozmente a un paciente. En nuestro medio, nosotros tenemos muchos pacientes que son o deportistas profesionales o pacientes que por su trabajo tienen que incorporarse pronto a su trabajo previo, con lo cual no podemos demorar mucho el tratamiento. Por tanto, con esta técnica vamos a elegir qué pacientes empezar a mover al día siguiente o mantener inmovilizados al menos unas semanas. Y pongo unos ejemplos. Esto es un paciente la artroscopia y vemos que en principio el cartílago es bien, pero hay una ruptura de ligamento radio hueso grandes. Obviamente lo que hicimos fue en una férula humanas, luego después en una tesis por 2 semanas más e inicio de rehabilitación después. Resultado radiológico a los 3 meses y clínico completo a las 6 semanas. Caso contrario, una chica que viene por accidente de esquí, viene con una fractura en principio extraarticular, con imágenes características de una lesión del ligamento escapular. Metemos la artroscopia y está completamente normal. Realmente no había una lesión, no pusimos ninguna célula, la paciente empezó a mover a las 24 o 48 horas y este fue resultado radiológico a los 2 meses y clínico a los 2 meses. Por tanto, como veis, para nosotros el artroscopio es una herramienta para utilizar y cuándo empezar a mover. Y estas son nuestras principales indicaciones y lo que hacemos habitualmente en pacientes jóvenes, en pacientes con alta o moderada demanda funcional, en fracturas intraarticulares, fracturas extraarticulares también en esos pacientes jóvenes y cuando busquemos una movilización precoz. Y como ideas llevarse a casa, se nos ha vuelto a quedar colgado. Un segundo. Pues recordar que la artroscopia incrementa todo lo que nos he contado todos antes de la fijación interna con placas de ángulo fijo. Y recordad, no es una técnica, es una herramienta más, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. No es que hay que decir que las fracturas están por artroscopia mejor o peor, no, es una técnica más. Es como, son como las gafas lupa que utilizamos para una cirugía, pues utilizado dentro de la fractura de red distal. Por supuesto, se va a ayudar a mejorar el protocolo de manejo postoperatorio y es muy útil en el pronóstico final. Sin embargo, no hay evidencia científica que su manejo sea útil actualmente en la fractura de red distal. Y por eso hace falta que hagamos o precisamos estudios prospectivos, randomizados, comparativos, que demuestren las ventajas que todos sabemos que tienen. Por mi parte, nada más, invitarles a nuestro curso de Madrid de febrero de artroscopia, que ya esta es la 5ª edición. Es un curso de varios días en el que tenemos un curso avanzado, uno medio, o sea, uno básico, con un montón de prácticas en cadáver, etcétera, con cirugías en directo y masterclass, y con ponentes internacionales de primer nivel y también los mejores artroscopistas de España están a vuestra disposición. Ahí tenéis la dirección para poder ver más datos. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Pedro, por excelente plática.
pues continuaremos con las lesiones asociadas a las fracturas de radio distal con el doctor Pablo Zancoli desde Argentina. Pablo, adelante. ¿Se ve la página? Sí. ¿Ahí lo ven? Se ve bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a la FEMECOT y a nuestros amigos de México. Hoy vamos a hablar de lesiones asociadas a la fractura del radio distal y ahí se trabó. Y principalmente podemos dividir a manera práctica las lesiones asociadas cuando afectan al tejido óseo, al tejido ligamentoso, al tejido tendinoso, nervioso y fasciocutáneo. En cuanto a las lesiones asociadas del tejido óseo, podemos dividir estas en fracturas a nivel del carpo o fracturas a nivel del cúbito distal. Y cuando hablamos de fracturas a nivel del carpo asociadas a fracturas de radio distal, generalmente hablamos de fracturas de escafoides, en fracturas que comprometen la estiloides radial, cuyo trazo y energía va directo hacia la escafo lunar o hacia el escafoides, y el paciente presenta una fractura de escafoides no desplazada por lo general, que requiere tratamiento con fijación interna en simultáneo con el radio distal. También las fracturas de escafoides pueden presentarse en traumatismos de alta energía, y no debemos olvidar fracturas de estiloides del radio con compromiso del escafoides, pero ya en el contexto de una luxofractura de carpo transescafo perilunar. En cuanto a las lesiones óseas asociadas a nivel del cúbito, bien las ha descrito Diego Fernández en 3 tipos, y la tipo 1 es la estable, con una fractura a nivel de la punta de la estiloides del cúbito o a nivel del cuello del cúbito distal, pero impactada y de manera estable, que muchas veces pueden ser tratadas con un tratamiento conservador. Sin embargo, estas fracturas de estiloides están asociadas, como nos dice la literatura, con mayor dolor y discapacidad en la recuperación del paciente, y también una recuperación más lenta en lo que es la fuerza de puño y la flexión de muñeca. Sin embargo, este retraso en la recuperación del paciente suele desaparecer y ser igual que los que no tienen fractura de estiloides al año de la fractura de radio distal. Otro dato es que la no unión del fragmento cubital distal no afecta de manera significativa los resultados en cuanto a la recuperación del paciente. El tipo 2 de Diego Fernández ya sí son fracturas inestables, son fracturas de la base de la apófisis estiloides, y por lo general cuando hay un desplazamiento mayor a 4 milímetros nos habla de inestabilidad radiocubital distal, y cuando es así y la encontramos clínicamente o artroscópicamente, debemos fijar estas estiloides, que pueden ser con un tornillo canulado, un sistema de absorbe tracción o una placa tipo gancho. Las tipo 3 son aquellas fracturas que comprometen la cavidad sigmoidea o la cabeza del cúbito, y por supuesto son fracturas articulares que requieren fijación interna. En cuanto a las lesiones ligamentosas, sabemos que hasta el 50% de las fracturas de radio distal presentan lesiones ligamentarias asociadas, y estas pueden ser de los ligamentos extrínsecos, intrínsecos, o lo que es más frecuente, el complejo fibrocartílago triangular. Vemos que la literatura en los distintos estudios nos muestra un gran porcentaje de asociación de lo que son estos ligamentos en las fracturas de radio distal. Y cuando hablamos de lesiones asociadas ligamentarias en fractura de radio distal de ligamentos extrínsecos, por lo general hablamos de traumatismos de alta energía con lesiones y luxofracturas radiocarpales. En cuanto a ligamentos intrínsecos, como ya se dijo, la lesión del ligamento escafolunar es lo más frecuente, aproximadamente en el 32% de los casos, y la artroscopía sería el gold standard para el diagnóstico de estas lesiones en el contexto de fracturas de radio distal. ¿Y por qué es importante diagnosticar estas lesiones
asociadas a la fractura de radio distal, principalmente porque el paciente va a presentar mayor dolor y discapacidad dentro de los primeros 3 a 6 meses de recuperación, con menor fuerza de puño en su recuperación. Se necesitan, como bien se dijo, estudios prospectivos randomizados de mayor follow-up para poder dar conclusiones e indicaciones formales en cuanto al uso de la artroscopía. Sin embargo, como sabemos que estos pacientes van a presentar estos dolores residuales, la artroscopía suele ser la recomendación como asistencia en las fracturas de radio distal, en fracturas intraarticulares que tengan compromiso de la estiloides cubital y pacientes jóvenes de alta demanda. La lesión ligamentaria más asociada con mayor frecuencia a fracturas de radio distal es, como dijimos, el complejo fibrocartílago triangular, y también su lesión y asociación a radio distal se encuentra en estos pacientes mayor dolor, mayor disminución de la fuerza de puño y también pérdida y disminución en el rango de movimiento articular. Por lo general lo que se hace es que luego de fijar la fractura de radio distal, uno hace lo que se llama el Ballottement test, toma el antebrazo del paciente en neutro y ya luego en pronación evalúa los ligamentos dorsales y en supinación los ligamentos volares radiocubitales para evaluar si hay inestabilidad. En el caso de presentarse inestabilidad, uno tiene la opción, según la literatura, de reparar esto de manera artroscópica o de manera abierta. ¿Qué imágenes radioscópicas nos ayudan a interpretar que podemos tener inestabilidad radiocubital distal? Bueno, cuando tenemos traslación radial del fragmento distal del radio y con eso un desplazamiento de la estiloides cubital mayor a 4 milímetros, cuando perdemos la inclinación radial más del 50% y cuando hay un acortamiento del radio también mayor a 5 milímetros. Esos tres factores, esas tres imágenes radiográficas pueden sugerirnos que hay una lesión ligamentaria a nivel de la fobia del fibrocartílago triangular con inestabilidad radiocubital distal. No debemos olvidarnos también que la traslación radial del fragmento distal del radio y la traslación cubital de la parte proximal del radio genera una pérdida de tensión en la parte distal de la membrana interósea, lo que se le dice la banda oblicua distal, y debemos hacer el esfuerzo, aquí lo vemos cómo se pierde tensión con este desplazamiento radial de la parte proximal del radio, y debemos hacer el esfuerzo de reducir con la traslación el radio proximal para generar nuevamente la tensión adecuada y generar la estabilidad secundaria que la membrana interósea da en las fracturas de radio distal. En cuanto a las lesiones del aparato tendinoso, y ya finalizando, tenemos la ruptura del EPL. Generalmente es una ruptura atricional que se genera por una pérdida de la vascularización a nivel del tercer compartimiento. El hematoma genera como un síndrome intracompartimental a nivel del tercer compartimiento. Se da con mayor frecuencia en las fracturas no desplazadas de radio distal, generalmente en la tercera semana, con lo cual la literatura nos dice que en el caso que cercano a la tercera semana el paciente sienta dolor al extender el pulgar o de manera comparativa le cuesta extender el pulgar, algunos hablan incluso hasta de la descompresión del tercer compartimiento, ya que luego la lesión del EPL es atricional y requiere la transferencia del extensor propio del índice a extensor propio del pulgar. Y finalizando, la lesión asociada a fracturas de radio distal del tejido nervioso es la neuropatía compresiva del nervio mediano. Esta puede presentarse cuando hay fracturas de baja energía y esto se asocia al desplazamiento dorsal de la fractura o en traumatismos de alta energía. Este desplazamiento es el factor más importante en su asociación con lesiones compresivas del nervio, y en el caso de tener el paciente parestesias progresivas o la pérdida de discriminación de 2 puntos, se recomienda la descompresión urgente del nervio mediano, por supuesto.
importante en cuanto al abordaje, hacer 2 abordajes distintos y no hacer un solo abordaje continuo para evitar complicaciones a nivel de la rama cutánea palmar, que va a estar justo a nivel entre los 2 abordajes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Excelente tema. Pues ya para terminar con las charlas, vamos a continuar con Leonardo. Leonardo, tienes por ahí el tema de artrosis radiocarpiana secundario. Listo. ¿Se ve en la pantalla? Perfecto. Perdón. De fracturas a nivel del carpo. Muy bien, vamos a comenzar. El tema de artrosis radiocarpal, bueno, indudablemente es el resultado final como una patología frecuente, crónica, caracterizada por dolor, rigidez, deformidad e incapacidad funcional debido a la destrucción gradual del cartílago articular. Es un problema multifactorial, por supuesto, dentro de ello están nuestras lesiones. Y es aquí donde nos vamos a referir en los traumatismos, tanto de índole agudo como aquellos que se hacen crónicos. La artrosis radiocarpal se presenta en esta articulación debido al espectro tan amplio que tiene de fracturas y que estas pueden ser de lo simple a lo complejo y cada una de ellas generará un problema de artrosis de manera diferente. Y que ahora puede presentar este tipo de lesiones que independientemente de cuál sea el manejo, como ya se comentó anteriormente, y cada uno de ellos, aun cuando creamos que está en la mayor reducción, debemos de entender que la articulación radiocubital es una articulación de carga y que necesita congruencia y necesita estabilidad. Y esto va a estar apoyado también por estabilizadores intrínsecos y extrínsecos. No olvidar esta parte que ya se mencionó anteriormente de ese límite tan corto, tan pequeño, de los 2 o 3 milímetros que tenemos en cartílago en el radio distal o en la radiocarpal. Y que lesiones tan complejas como estas, por supuesto, que se va a presentar un daño, por consiguiente, un problema de lesión importante y limitación. Y esto lo podemos ver desde una radiografía simple hasta una tomografía y por qué no pensar en aquellos estudios que nos puedan hablar de una reconstrucción. Lesiones articulares que se ven simples como estas, cuando se hace un manejo de manera inadecuada, puede llevar, como en este caso, un manejo conservador que llevó a una lesión escafo-radial, ahí lo vemos en el estiloides, ¿sí? Que termina finalmente con dolor y que al determinado problema tenemos que realizar una carpectomía. ¿Por qué? Por impactación, como se ve en esta imagen, que puede llevar a una complicación frecuente de dolor, más en una mano de una persona muy activa. Y otros problemas, independientemente del manejo conservador, aquello que es la curva de aprendizaje en el uso de las placas de radio distal, que muchas de las veces se introducen tornillos, lesionando a esta misma articulación. Independientemente a veces cuando se cree que se hace un buen trabajo, podemos llevar a un manejo con placas, que cualquiera que sea el uso de ellas, también soy partícipe de las mismas, cualquiera que sea el uso de ellas, o incluso las nuevas técnicas de fijación de fragmento específico, nos van a orientar a un problema de severidad que finalmente da un problema de artrosis. Bien, ¿y cómo la tratamos? Existen diferentes técnicas y diferentes herramientas, como lo mencionaba el doctor Pedro. No es otra cosa más que herramientas que debemos de individualizar en cada paciente. En este caso, la artrodesis radioescafosemilunar, que no es otra cosa más que artrodesar la radiocarpal en la primera línea, tratando de llevar a la mediocarpal el límite del movimiento, aunque este sea menor, y esto puede realizarse de diferentes maneras, diferentes técnicas. Lo ideal es tratar de mantener, aunque sea un poco de movimiento en esa muñeca. Y que ya está establecido que existen rangos de movimiento bastante aceptables con estas técnicas. Otras más muy parecidas, pero donde se hace por individual, tanto el escafoides, quitando el polo distal del mismo, y del semilunar como tal, que también puede generar algún nivel de funcionalidad a nivel distal, que es dentro de lo que cabe aceptable. Y aquellos más cuando se utilizan combinados, por ejemplo, en este caso, con un reemplazamiento, en donde se habla que puede ser también funcional.
La artrodesis de 4 esquinas, que no es otra cosa más que la resección del escafoides, en donde se hace una unión del hueso grande, ganchoso, semilunar y piramidal, y que puede deberse su uso, o más bien podemos utilizarla debido a las lesiones tanto de SLAC como de SNAC con mayor frecuencia, y que podemos tener diferentes formas de manejarla, ya sea haciendo el tiraje de los tornillos de compresión de un lado a otro, de arriba a abajo, retrógrados o anterógrados, o ahora con nuevos equipos de síntesis que nos pueden apoyar en este tipo de manejos en la articulación. No olvidar que para esto debemos de tener una mínima o una nula artrosis en la zona del semilunar, es decir, en la fosa del semilunar, para que esto pueda tener esta funcionalidad, y por supuesto que no exista aquella traslación cubital de manera significativa con el movimiento. Ya hay estudios en donde nos hablan en qué punto fijar este hueso grande sobre el semilunar, y se ha hablado de que el hueso grande tiene que ser en calidad de flexión en diferentes estudios cadavéricos para que tengan una mejor funcionalidad. Otra herramienta es la artrodesis bicolumnar, en la cual es algo muy parecido a la artrodesis de 4 esquinas, en la relación con hueso grande semilunar y del hueso grande ganchoso y piramidal. Se habla de que puede tener un poco de mayor fuerza de presión al momento de realizarla. La carpectomía proximal está ya descrita como un procedimiento de salvamento y no es otra cosa más que la resección de la fila proximal del carpo, es decir, escafoides, semilunar, piramidal. Y no es otra situación más que llevar a cabo la articulación radiocarpal en articulación mediocarpal, ¿sí? En esta tendremos de forma directa esta articulación hueso grande con fosa del semilunar. Pero para ello no debemos olvidar que es necesario que nuestro ligamento radioescafo hueso grande sea competente, y si no, tratar de nosotros apoyarlo a que éste sea competente. No olvidar que también la congruencia de este rango de movimiento, o este rango de articulación, perdón, data un 51% en el plano sagital y un 37% en el plano coronal. ¿Qué significa esto? Que, bueno, por mucho es menor que en la articulación radiocarpal. ¿Por qué? Porque existen diferentes morfologías del hueso grande, que pueden ser las más comunes, como esta redondeada, la forma en V o en pico, o aquella que es más aplanada. Y esto nos generará un aumento en la presión del contacto hasta en cerca del 60%, y que, por supuesto, lo hace una articulación incongruente como tal. Por lo tanto, la carpectomía proximal, al igual que la artrodesis de 4 esquinas, son herramientas que disminuyen por sí solo el rango de movimiento y, por supuesto, tanto en flexo-extensión como en desviaciones. Ya hay estudios importantes que son comparativos, sobre todo en estas últimas dos herramientas o técnicas, y se ha visto que ambos disminuyen la movilidad. Se hablan algunos factores más a favor, por ejemplo, de la carpectomía proximal, que se recupera más rápido, pero también que puede ir a una artrosis más temprana por este cambio en la articulación, en el contacto. Se hablan puntos de mayor posibilidad de artrosis en la artrodesis de 4 esquinas, siempre y cuando cumpla lo que hemos comentado anteriormente. En cuanto a funcionalidad, a rango de tiempo, en cuanto al factor tiempo a largo plazo, hay puntos, sobre todo en la gente joven, para la carpectomía proximal, y en donde tienen un mayor rango de movimiento. No hay una gran diferencia de fuerza que sea significativa en los estudios, pero puede tener un nivel de menores complicaciones en la presentación. Tanto, insisto mucho, en estudios que hablan de un seguimiento de varios años, y sobre todo el apoyo o el uso en pacientes jóvenes. No olvidar entonces que también este tipo de técnicas pueden convertirse al final en una artrodesis total de muñeca, y que es más frecuente que suceda en la artrodesis de 4 esquinas que en la carpectomía proximal, y que pueden llevar a un solo procedimiento y realizarlo en un evento más en relación sobre todo en las 4 esquinas, y los costos son mayores. Otra de las herramientas que tenemos, pues por supuesto que es la artrodesis de la muñeca, donde se ha comprobado que la fuerza de agarre y la satisfacción en cuanto a función del paciente no se ven afectados, siempre y cuando la fusión sea 15 grados y de extensión y en neutro de la misma. Diferentes estudios en varias partes que se han hablado de una mejoría funcional también con el uso, sobre todo en artrosis severas, de este tipo de pacientes, con diferentes implantes que ya se han establecido, los nuevos, los anteriores y los que vendrán. Muchas opiniones de manejo, por supuesto, en las lesiones artrósicas de la radiocarpal distal,
siempre es individualizar a cada paciente con toda esta gama de posibilidades, saber cuál es la ventaja y la desventaja que tiene cada uno de ellos, pero lo más importante, tratar de entender que no es una moda la que debemos de usar, sino cuál es la técnica con la que más estamos familiarizados nosotros. Siempre, por supuesto, será primordial trabajar más en el manejo preventivo que en cualquiera de estas técnicas que solamente son de salvamento. Y creo yo importante mencionar que es necesario seguir en la investigación para el tratamiento de la osteoartrosis en cualquiera de las modalidades o las presentaciones anatómicas que nosotros tenemos. Un tema, por supuesto, muy amplio, que nos llevaría bastante tiempo. Los invitamos al Congreso en Hermosillo. Muchas gracias por su atención a todos. Muchas gracias, Leonardo. Pues vamos justos en tiempo. Creo que vamos a pasar a hacer algunas preguntas que han salido en la transmisión. Si pueden habilitar su audio. Antes del caso clínico. Hay una pregunta para Emanuel sobre las complicaciones más frecuentes del tratamiento conservador. 9:30. Sí, yo creo que la más frecuente es la pérdida, la reducción, ¿no?, en las complicaciones tempranas, en donde tendremos que corregir esta pérdida de la reducción y volver a hacerla. Otras de las complicaciones frecuentes son, yo creo que complicaciones cutáneas, irritaciones. Algunas veces encontramos también infecciones fúngicas porque no se cuida bien el paciente, el yeso se moja, etcétera, etcétera. Yo creo que la pérdida de la reducción es una de las más frecuentes. Gracias. Gracias, Emanuel. Hay otra pregunta por aquí que preguntan cómo recomendamos el abordaje de las fracturas distales de radio con lesión de carpo, fractura, luxación o ambas. Yo creo que esa es mucho más abierta. Pablo, que tenías por ahí más amplio las lesiones asociadas. ¿Qué abordaje utilizar? Y bueno, eso va a depender de qué fragmentos tengamos, si la luxación es palmar o dorsal, y si los ligamentos lesionados son dorsales o palmares. Eso, por ejemplo, las lesiones, las fracturas, luxaciones radiocarpales pueden dividirse en tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1, que no comprometen gran parte de la estiloides radial, generalmente el abordaje también es combinado porque hay que reparar los ligamentos volares y dorsales. En las tipo 2, en la cual hay un fragmento óseo de la estiloides radial grande, más de un tercio de la fosa escafoidea, se fija la estiloides del radio y el abordaje es solamente dorsal para reinsertar los ligamentos dorsales. Eso hablando de luxofracturas radiocarpales. Así es, Pablo. Yo creo que es más individualizado a cada caso que alguna generalidad. Preguntan también sobre las complicaciones más frecuentes, estaba dirigida a mí, de la osteosíntesis del radio distal con placas. Creo que todos hemos tenido complicaciones en las fracturas fijadas, o por lo menos yo sí las he tenido, y la mayor parte de esas complicaciones son por errores de técnica, o que te quedan los tornillos largos, o que colocaste mal la placa, en los cuales puedes romper los tenones, tanto extensores en agudo como flexores, ya el flexor largo, el pulgar en crónico, y lesiones asociadas del nervio mediano. Para el doctor Delgado, Pedro, me gustaría saber cuáles son los pacientes con baja demanda funcional que no son candidatos a la artroscopía. Bueno, la pregunta es muy buena. Yo creo que en general un paciente de edad avanzada en la que tiene poca necesidad no hace falta artroscopia. Eso no quita que no haya que operarlo. Quiero decir, actualmente la gente se jubila muy tarde, incluso hay pacientes que son muy jóvenes y se han jubilado. No es igual un anciano que otro, hay que tener en cuenta siempre eso. En España, por ejemplo, somos el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida y nuestros pacientes se jubilan muchos de ellos con 58 años. Son pacientes que aparentemente son ancianos, pero hacen más vida activa que el resto de los que estamos trabajando.
incluso hay pacientes con 75 años que están cuidando a sus nietos porque sus hijos trabajan y son pacientes, entre comillas, de cualidad de baja demanda funcional, pero son activamente muy funcionales. Con lo cual, como hemos dicho al principio, hay que adaptar a cada caso. Pero en principio, la artroscopia como elemento en el cual se utiliza para mejorar el resultado o ganar más tiempo, quizás en pacientes ancianos, no sea la indicación principal. Quizás sean los únicos que quizás hay que apartar, aunque insisto, son pacientes que debemos seguir operando. Gracias, Pedro. Bueno, pues son todas las preguntas que tenemos al momento. Continuaremos ya con el final. Se nos terminó el tiempo. Yo creo que ya los 2 casos clínicos que tenemos preparado los vamos a finalizar. Agradecemos a todos los panelistas por su esfuerzo de estar aquí esta hora y media. Les dejo con el doctor López Almejo para que cierre este webinar. Leonardo, por favor. Muchas gracias, Luis. Muy amables. Bueno, agradecerles a todos, a cada uno de ustedes su participación. Quiero recordarles que tenemos ya nuestro próximo webinar, el 6º webinar programado, que corresponde al rubro de cadera. ¿Cómo obtengo mis mejores resultados? Plastía total de cadera del paciente joven. Este se llevará a cabo el día 10 de septiembre del 2019, por supuesto a las 8 de la noche, hora de México, hora del centro de México, para que por favor ahí lo agenden y lo tengan en cuenta. Quiero comentarles a todos los compañeros, con mucho gusto y con mucho agrado les explico que estamos haciendo un récord para este tipo de herramientas que tenemos en la federación, que es el webinar. Estamos llegando a los 970 visores para nuestro webinar. El récord eran 809, lo cual nos da mucho gusto. Agradecemos a todos los compañeros de la federación en la República Mexicana y, por supuesto, Centro y Sudamérica, que nos hace favor de seguirnos en Europa, en España. Principalmente tenemos también varios visores en otras áreas de Asia, y eso nos agrada porque el tema, somos partícipes de esto. En verdad, muchas gracias. Quiero despedir la transmisión, sin antes también agradecerles de parte del Consejo Directivo de la Federación y comentarles, por supuesto, que seguiremos trabajando arduamente para que este tipo de eventos de educación médica continua sigan para todos ustedes de manera abierta, para que todo compañero ortopedista que así lo necesite, que también desee participar y unirse a la federación a través de los diferentes colegios que tenemos en la República Mexicana o de las sociedades hermanas en otros países, lo hagan y todos serán bienvenidos. Muchas gracias, Pedro, desde España, muy amable, Pedro Delgado. Luis, gracias por coordinar este módulo. Fernanda desde Guadalajara, gracias. Emanuel, muy amable desde Monterrey, gracias. René, agradezco mucho. A nuestros compañeros de Argentina, Guillermo, muy amables por participar. Y por supuesto, Pablo Zancoli, gracias por su participación. Gracias a todos. Dejamos la transmisión. Buenas noches a todos y muy amables. Hasta el próximo mes. Gracias. Hasta pronto. Chao. Chao. Adiós. Ay, bye bye. Adiós, adiós. Luego.